En un reino al que le arrebatan su felicidad, una princesa perdida sin saberlo intenta regresar a su hogar en un cuento repleto de magia y fantasía. Esta historia es más que una simple fábula o una historia de amor. Es un relato lleno de engaños, manipulación y crimen que cambiarán tu percepción de este clásico de la animación. Detrás de los hermosos cabellos dorados y mucho carisma, se esconde un mundo donde la justicia es un lujo y la verdad es el secreto mejor guardado. Enredados. Hola, soy Sofía Martínez, estudiante de la carrera de Derecho, y este es el segundo episodio del programa que se llama Derecho con D, donde buscaremos que el conocimiento sobre el derecho llegue a todas partes a través de la magia de las películas con las que crecimos, utilizándolas para explicar términos legales, teorías, conceptos que todos deberíamos conocer, alejándonos de lo formal que caracteriza el derecho. Hoy nuevamente tenemos el gusto de estar con José Luis. ¿Cómo estás? Bien, Sofi, ya muy emocionado. Este sería el tercer episodio. Sí, perdóname. Sí, el tercer episodio. Porque el primero fue pues el piloto donde hablamos de Los Increíbles. El segundo de este contrato que hace Úrsula con Ariel. Y ahora, pues, ¿qué nos tienes preparado? Hoy vamos a hablar de una de mis películas favoritas, Enredados. ¿Ya la viste? ¿Te acuerdas de haberla visto? Tengo, o sea, de lo que ahorita de bote pronto puedo decirte que sí me gustó. Recuerdo que el doblaje lo hizo Chayanne y lo hizo Dana Paola, si no me equivoco, en los personajes principales. Y bueno, ya nos irás compartiendo tú más datos sobre la película, pero sí, es una película que recuerdo es divertida y pues tiene que ver con esta princesa Rapunzel. Sí. Para quienes no hayan visto la película, vamos a dar un poquito de contexto. Es una película de Walt Disney Pictures del año 2010, basada en un antiguo cuento europeo, pero que fue popularizado por los hermanos Grimm con el título Rapunzel, que hace alusión a la flor rapónchigo. No sé si sabías ese dato. Rapónchigo, no. Sí. Bueno, a ver si ponemos ahí en imágenes en el video a esta flor. Sí, es una especie de flor comestible y de hecho en el cuento de los hermanos Grimm, Rapunzel es la hija de una pareja y ella quería comer las flores que estaban en el jardín de la bruja. Okay. Y en esta historia retoman la flor como un elemento principal de esta nueva versión. Uh-huh. Que creo que la canción que canta algo dice, ¿no? Sí. Flor que da fulgor con tu brillo. ¿Y se refiere a esa flor? Sí, se refiere a esa flor. En esta cinta conocemos a Rapunzel, una joven que está por cumplir los 18 años. Estaba chiquita. Uh-huh. Y su deseo más grande es ver las luces flotantes que año con año, sin falta, en su cumpleaños, salen y ella ve desde su ventana. Con el fin de ir a cumplir su sueño, escapa del cautiverio en el que estaba porque vivía encerrada en una torre. Y de quien piensa que era su madre, porque este personaje, que es muy importante, la tiene en la torre por todo lo que ella recuerda de su vida. Y de repente se encuentra con Flynn Rider, un ladrón que está huyendo de la justicia tras haber robado la corona de un reino. Grandes canciones, mágicas flores doradas, un camaleón, un caballo y un nuevo sueño. Muchos delitos también hacen que esta película merezca ser analizada en este programa, donde vamos a responder a la pregunta: ¿cuáles son los delitos más graves que se cometen en Enredados y hay forma de defender a los que aquí acusamos? O sea, en el caso de esta película estamos hablando de la bruja que funge como madre de Rapunzel, ¿verdad? Sí. Engañándola, porque no es su verdadera madre. Justamente. Okay. Y ese es el primer delito del que vamos a hablar. Vámonos en orden cronológico. Uh-huh. Al inicio de la película nos muestra que había una flor que tenía poderes especiales. Y su cliente frecuente era esta anciana, que rejuvenecía cada que le cantaba esa particular canción de la que hablamos al inicio. La flor fue usada para salvar la vida de la reina que estaba a punto de tener a nuestra protagonista, Rapunzel. En este mundo y por la magia del cine, Rapunzel nace con este cabello dorado maravilloso, uh-huh, al que le cantas como a la flor y te rejuvenece. Uh-huh. Que si lo piensas está bastante extraño. Bueno, sí. Es raro. Sí, es raro. Te canto y rejuvenezco. Sí. Pero bueno. La anciana se da cuenta de esto, que ya no tiene su mágica flor dorada. Entonces se mete al castillo y se roba a la princesa.
y la encierra en una torre oculta en el bosque y la cría como su hija para siempre tenerla cerca y poder cantarle y que ella viva eternamente como una persona joven Ajá. usando esta magia. Sí, no recuerdo si muere la mamá de Rapunzel. No muere la mamá de Rapunzel. Solo la raptan, o sea, Sí. solo la roban de su palacio. Sí, de su justo castillo. no muere por la Por flor la dorada. Ya, ok. Este es el hecho que enmarca toda la película. Y aunque no sepamos mucho de derecho, podemos deducir que esto está mal, ¿no? Ujú. No puedes llevarte a un niño así porque sí, Ni a un separarlo de adulto. sus papás. No, así a nadie. Y aquí va nuestro primer concepto del día. ¿Qué se te ocurre que sea un delito? Algo que rompe una ley, ¿no? Sí. En términos simples, creo que es eso, ¿no? Un delito es cuando rompes una ley. Ujú. En términos un poquito más técnicos, es una conducta típica, antijurídica y culpable. Atípica. Típica. ¿Por qué, No, por qué primero típica? típica. Típica quiere decir que encaja en la descripción que existe en la ley. Ujú. Lo que tú acabas de decir, que rompe con esa ley y ahí va lo antijurídico. En este caso, pues el derecho que ella tiene de estar con sus papás, ¿no? De vivir una vida libre, de no ser coartada de su libertad encerrándola en una torre. Y culpable. Culpable no significa, bueno, culpable es que sea una conducta que le puedas reclamar a alguien. Ujú. Sea que esta persona lo haya hecho a propósito o por accidente, pero que pudo haber hecho cosas para evitarlo. Ok. A quien se le responsabilice de un acto. Ajá. ¿No? Eso es un culpable. Sí. En este caso, la anciana, Madre Gothel, le vamos a llamar por su nombre canónico. Ok. Madre Gothel. Gothel, sí. Ok. Privó de la libertad a Rapunzel Ujú. para obtener el beneficio de seguir siendo joven si le cantaba. Porque no la raptó nada más porque sí. La raptó porque ella necesitaba seguir los poderes, siendo ajá, joven. ok. Exactamente. Y lo hizo con todo el conocimiento de que estaba mal. Ujú. Entró a la casa, bueno, al castillo, se llevó a la princesa y justo esta es la descripción del delito de secuestro. Ok. Sí. Ok. Ya únicamente con eso, Llevamos entonces un delito ya ahí. un delito, El secuestro. secuestro. Ok. Ya con eso le tocan aproximadamente 40-80 años de prisión En México. en México. Ok. Sí. Todo esto en el marco legal mexicano. Mexicano. Entonces, ahorita, si alguien es culpable de secuestro, la pena es de 40 a 80, 80 años. años. ¿Y en qué varía, por ejemplo, la cantidad de años? O sea, ¿qué determina que sean 40 o que sean 80? Pues es todo un proceso que se tiene que llevar durante el juicio en el que, a ver, no es lo mismo nada más entrar a la casa y llevarte a la persona que entrar con violencia y demás. O sea, son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta Ya. y esta señora pues tendría que pasar por un proceso legal Ya, para definir cuántos años le tocarían. ya. Pero hay algo que se llaman agravantes, que sea, que significa lo hacen más que lo grave. hacen más grave. Ok. Justamente, es muy, muy lógico. Ujú. Y en este caso se cumple con 2. Ok. Primero, Rapunzel ni siquiera tenía el año. Ok. Era una menor de edad, Ujú. menor de 18 años. Eso lo hace más grave. Segundo, allanó, lo que quiere decir que entró sin permiso al castillo. Ujú. Entonces, esto sube su pena a aproximadamente 50-90 años. Ok. Entonces, ya estamos hablando de que esta señora iba a ser una convicta realmente cometiendo delitos, bueno, un delito bastante grave. Dos graves. Ajá. Sí. Siguiendo con la historia, años después vemos a Flynn Rider. Ok. O sea, esto pasa primero, se la llevan y después, como que corte A, Ujú. años después está Flynn Rider. Ok. Que, de nuevo, yo no sé qué tienen los personajes de esta película con entrar sin permiso a los lugares. Digo, tocas mínimo, pero bueno. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, Ya. sí. Pero entra al castillo, Ujú. a la sala donde está la corona de la princesa perdida, que es la joya más preciada de ese reino. O sea, Flynn se roba la corona de Rapunzel. de Rapunzel. Ya. Sí, sí, sí. Ok. ¿Esto sale en la película? O... Sí. Ok. Sí, es que no sale me en la acuerdo. película. La he visto solo una vez. No es de las películas Sí. que he visto muchas veces de Disney. Pero no me acuerdo bien de algunas cosas. Entonces, Flynn se roba la corona de Rapunzel, que es la princesa perdida. Sí. Y ahí todavía ellos no se conocen. No, ellos no se conocen. En este punto de la historia, él es un ladrón que su sueño más grande es tener una isla, estar en un bronceado increíble y mucho dinero. Entonces dice, ¿cómo lo voy a lograr?
voy a robarme la joya más valiosa de todo este reino, la corona de la princesa perdida. Ujú. Y oh sorpresa, el robo también es un delito, Sí. por supuesto. Y el robo se define como apoderarse de algo que no es tuyo. Ujú. Tan sencillo como eso. Tanto no tiene físico tanta ciencia. como puede ser, o sea, tiene que ser forzosamente físico, no, ¿verdad? O sea, Como por físico. ejemplo, robarte la identidad de alguien. Ah, ese ¿También es delito? otro delito. Ah, ese es otro, Sí, pero sí, aquí sí. estamos hablando de un delito de robo de un bien De un material. bien. Ajá. Ok. De esto es tuyo, tú eres el que me puede dar permiso para llevármela, pero yo no te pido permiso. Yo me lo la llevo. Ok. Y ya. Eso es lo que hizo nuestro compañero Flynn Rider. Y se define, bueno, ya dijimos que se define como apoderarse de algo que no es tuyo sin permiso de quien puede dártelo. Ujú. Y dependiendo de qué tan valioso es el objeto, es la gravedad de tu delito. Ok. No es lo mismo que yo me robe una pluma, Sí, a que me robe la carro. corona de la princesa Ok. perdida, a que me robe un carro, a que me robe lo que tú quieras. Ok. Y esto se va definiendo por cuantías, así se le llama. O sea, el valor de El la valor. cosa que robas. Ajá. Claro que no tenemos un aproximado de cuánto cuesta la corona, Ujú. pero no son 3 pesos. No. Es una corona. a fin de Es una cuentas. corona. Vemos que tiene brillantes, hay Oro. oro, bueno, es una corona muy bonita. Sí. Entonces vamos a poner que fue como de cuantía mayor, Ujú. más o menos. O sea, se especifican por ejemplo, menor, media, mayor. Sí, Ok. Esos son los únicos tres. sí. Ok. En cuestión de robo, sí. Ok. Flynn comete el delito también de allanamiento. Porque después, siguiendo con la película, vemos que los guardias se dan cuenta de que se roba la corona y sale corriendo junto con sus dos compinches, sus dos compañeros que finalmente pues terminan siendo más un perjuicio para ellos mismos en su delito. Tener una organización criminal, ahí podemos pensar también. Ya. Sí, porque era más de uno, más de 2 personas las que Era una estaban banda. involucradas. Sí, vamos a decir que era una banda. Ajá. Entonces él sale corriendo y se sube a la torre, bueno, encuentra la torre de Rapunzel, porque dice, es un excelente lugar para esconderme. Para que nadie te encuentre. Para que nadie te encuentre, digo, si no le encontraron a nadie en 18 años, Ujú. porque él sí, pero bueno, era un gran escondite. Se esconde ahí para evitar que los guardias del castillo lo atrapen. Bueno, la encuentra porque no la estaba buscando, Sí, ¿no? ciertamente. Pero al entrar a la torre, Rapunzel le pega con un sartén. Ujú. Y no solo le pega con un sartén, lo agarra y lo mete en el closet para mostrarle a su mamá de, yo sí me puedo cuidar sola. Ya. ¿Podríamos pensar que ahí Rapunzel está cometiendo un delito? No, porque. Bueno, yo entendería que está en su propiedad y que está defendiendo su derecho de privacidad, de que su derecho de proteger su vida, no sé, entonces creo que no está cometiendo ningún. Y creo que lo platicábamos en el primero o en el segundo episodio, que tienes la posibilidad de retener a alguien que está invadiendo, no sé, algún negocio o tu casa hasta que llegue la policía, ¿no? Si tienes la Sí. facultad de hacerlo. Sí, justo era un pop quiz. Ok, Excelente. pasé. Muy bien. Sí. Justamente ella estaba protegiéndose del peligro inminente que este hombre representaba para su salud, Ujú. para su integridad. O sea, y no has visto a nadie en 18 años más que a tu madre, que no es tu madre, pero que no lo sabes, y de repente se te aparece un sujeto queriendo entrar a tu casa. Por supuesto que su primera reacción fue, tengo un sartén, le pego, lo encierro y se acabó. Esto se llama excluyente de delito por inculpabilidad. Inculpabilidad porque ella pues realmente no quería hacerle daño más que para salvaguardarse a sí misma. Otra vez, ¿cómo se le llama? Excluyente de delito por inculpabilidad. Sí, estamos hablando un poquito técnico, pero Ajá. está muy sencillo comprenderlo de esta forma, ¿no? Ok. Aparte, pues podemos decir que Rapunzel era absolutamente ignorante de todo el mundo externo. Aunque ella leía bastante, aunque ella tenía bastante conocimiento del mundo, todo lo que sabía era por historias y por lo que le contaba a su mamá. Ujú. Entonces, pues ella realmente no entendía si estaba cometiendo un delito o no. Es más, yo creo que ni siquiera se puso a pensar de, oye, ¿existirá una ley que me castigue en este caso? Pues no. Ok. Y eso también te libra
entre comillas, de que ser culpable de haber cometido un delito. Porque no conocías esa ley. No conocía. Digo, que tú no conozcas la ley no te exime, no te exenta Sí. de a eso iba. cumplirla. Ajá. Eso es un principio básico de derecho. Pero cuando la ignorancia es tan grande, tan grande, digo, ella estuvo cautiva durante 18 años, sí podría tomarse... Es justificable. Exactamente. O sea, un abogado podría alegar eso, ¿no? De que es que ella no sabía realmente de esta ley porque estuvo 18 años secuestrada, aislada de todo medio de comunicación, bla, bla, ¿no? Sí, es más, podremos decir que ella ni siquiera sabía realmente qué estaba bien y qué estaba mal. Ujú. Ella no tenía ni idea de nada. Ok. Bueno, ya. conforme vamos avanzando en la película, podemos darnos cuenta de que sí. Pero si su abogado lo lleva bien, podría darle también por ese lado. Ok. En lo que sigue de la película, vemos muchísimos más delitos que se cometen. De hecho, ayer que la estaba viendo para escribir este episodio, me abrumé porque son demasiados. O sea, yo creo que Llevamos secuestro, llevamos secuestro, allanamiento, robo. robo. Y eso nada más es en el principio de la Los película. 15 primeros minutos de la Sí. película, yo creo. Ok, Sí, sí, muy sí. bien. En todo lo que sigue está amenazas. Ujú. Madre Gothel amenaza a una de las personas que están en una taberna para que le informe a dónde se fue Rapunzel. Porque en un momento ella se da cuenta de que Rapunzel se había escapado. ¿La amenaza es considerada un delito? Sí, amenaza es eso un no delito sabía. también. Sí. Oh. Obviamente debe cumplir ciertos requisitos, pero la amenaza también es un delito. O sea, sí, de supuesto, cuando alguien amenaza de muerte a alguien, ¿ya es considerado un delito? Sí, es un delito. Wow. Y también daños a propiedad ajena. No sé si recuerdas que en un momento Flynn y Rapunzel están huyendo de los guardias y entran a una presa. Y por el ajetreo del asunto, la presa se destruye. Ujú. Aquí tenemos daños. Sí. En ese caso, no fue porque ellos quisieran hacerlo. Fue un accidente. Ya. Pero a ver, ¿lo pudieron haber evitado? Sí, al no robar. Ahí, por ejemplo, qué bueno que tocas ese tema. Voy a sacar una de mis más grandes frustraciones. ¿Ok? Cuando chocas, ¿por qué el municipio te cobra? Porque en la multa creo que incluye daños a la infraestructura, ¿no? O hay veces que, no sé, por ejemplo, te chocan por atrás Ujú. y luego tú, que no cometiste o sea, que no fue tu descuido, tú terminas pegándole, no sé, a un muro, a un poste, a lo que tú quieras que puso el municipio. Y te multan a ti por ese daño. ¿También aplica ahí? O sea... Eso es súper peleable, porque justamente no fue tu culpa. Digo, si esa otra persona no se te hubiera atravesado, tú no hubieras chocado con el poste, digamos, y no le hubieras causado un daño. Porque, a ver, el daño sí se causó. Ujú. Si lo tiraste, por ejemplo. Y claro que es algo que va a tener que pagar el municipio en su momento. Ujú. Pero, pues, no es tu culpa. Sí. Digo, lo ponen en la multa ahora sí que por costumbre. De Sí, bueno, ahí te va. Pero sí lo pueden pelear. Ok. Sí lo pueden pelear. Eso es bueno. Ujú. Va. Entonces, estábamos hablando de cuando los rateros, bueno, los integrantes de la banda de Flynn, ¿es Flynn? Flynn. 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 Destruyen la presa por justo estar escapando, ¿no? Sí. Ok. Y parece que Rapunzel hasta este momento no ha hecho nada malo. Parece que Rapunzel es la princesa perfecta, que lo único que quiere es cumplir su sueño, pero se nos olvida que ella sabía perfectamente que Flynn se había robado la corona. Ella Ok. sabía perfectamente que él estaba huyendo de los guardias porque se había robado la corona. Sí. Está encubriendo el delito. Ella es cómplice. Pues digamos que Sí, no se porque le está llama encubriendo- cómplice. Ok. Bueno, no, sí se le llama cómplice. Sí. Vamos a poner cómplice por auxilio subsecuente. Es decir, ya se cometió el delito, pero tú lo Auxilio estás... subsecuente. Sí, pero tú Ok. lo estás ayudando después de que se cometa el delito Ujú. para seguir huyendo de la justicia. O sea, en el deber ser, lo que tuvo que haber hecho Rapunzel es hablarle a las autoridades, las cuales ella desconocía. Exactamente. Entonces, por eso también podría eximirse de ese delito. Bueno, de inicio las desconocía, Ajá. pero ya cuando ella se pone a correr con él, ya no puede decir que las desconocía. Y ya tenía una noción de Pero- que estaba mal. Pero volvemos al mismo punto, porque aunque ella decide huir con él, ella no sabe que está cometiendo un delito, ¿cierto? ¿No? Ok. Sí, también así, si sus abogados son muy buenos,
que espero que sí, Sí. pudieran pelear eso Sí, perfectamente. porque en realidad ella no sabe, o sea, estuvo... Sí, ok, muy bien, entiendo. Entonces también está cometiendo el delito de encubrimiento y aparte del delito de robo puede ser cómplice. Le pueden decir, no solo le encubriste, le ayudaste. También hay unos 2, 3 robos más en el reino, que las manzanas, que los pastelitos. Digo, realmente demasiados delitos, demasiados. Intenté hacer una lista de cuántos eran. Yo creo que son, hasta donde terminé la cuenta, eran más de 12. Ok, Impresionante. ok. Y después de una de las escenas más románticas de todo Disney, en mi opinión, donde están Chayanne y Dana Paola cantando bajo las luces las luces flotantes, al final, Flynn Rider es capturado por los guardias y llevado a prisión. Ujú. Y nos enteramos de que será llevado a la horca por sus crímenes. Lo único que conocemos de las leyes de este reino es que el robo tenía como castigo la pena de muerte. Pero de acuerdo a las leyes mexicanas, aquí todo está mal. Ok, en cuanto a la Todo. sentencia. En cuanto a todo lo que pasó con Flynn Rider, desde que lo capturan, todo está mal. Ok. Bueno, de inicio podríamos decir que su detención está bien. Porque literalmente lo encuentran con las manos. Bueno, en la mano tenía la corona que había robado. Es decir, en la mano tenía el objeto del delito, así se le llama. Y eso es una justificación para detener a alguien sin una orden judicial. Porque ven que todas las películas, no, si no tienes una orden no me pueden detener. Ujú. Aquí no había de otra, la tienes en la mano. Lo siento mucho, te vienes conmigo. Infraganti. Exacto. Y eso es uno de los supuestos justamente de la flagrancia. Digo, así se dice en otros de Ajá. flagrancia, pero es flagrancia. Creo que ya lo habíamos tocado en otro episodio. Y significa lo que ya dije, que te detengan sin una orden judicial porque te cachan cometiendo el delito o que en tus manos tengas o en tu ser tengas un objeto del delito, demás. A ver, ahí para detenernos un poco en ese término. No es que quiera yo sacar como ventajas de... Pero, por ejemplo, cuando alguien te multa, por ejemplo, un agente de vialidad. No sé, te pasaste un semáforo cuando empezaba a parpadear en amarillo Ujú. y te detienen, no sé, 7 cuadras después. Ok. Ahí, ¿qué pasa? Tú como ciudadano puedes alegar de que es que me tuviste que haber detenido infraganti. No, porque eso no es un delito. Una multa es una cuestión administrativa. No es, no es lo mismo chocar que te pases un rojo. Ok. Porque chocar se implica daños, implica tal vez, digamos, esperamos que no, pero las lesiones de una persona, la muerte de una persona, eso sí es un delito. Ujú. Pero que te pongan una multa realmente es una falta administrativa. Ujú. Que claro, te debieron haber detenido muchísimo antes. Ajá, eso es a lo Y que sí voy. pudiste haber Tú dicho como de, ciudadano oye, decís, pero es que eso ya no fue infraganti, o sea, Ujú. Está tu palabra contra la mía, ¿no? Exacto, porque normalmente en esos casos ellos no tienen pruebas. Exactamente. No tienen nada para poder detener tu andar por el mundo y decir, oye, me vas a pagar esta multa. Sí. Entonces, claro que lo que yo recomiendo es, a ver, póngame la multa y ya después la peleo, pero por supuesto, porque no tienen nunca una prueba, no tienen nunca es que aquí yo vi que a tal hora usted, y tienen forma de comprobártelo, usted pasó a 100 kilómetros por hora en un área de 60. Ujú, No hay forma. ujú. Pero Ya, sí, ok. aunque la recomendación aquí es, baja tu vidrio, que Aceptas te hagan la multa y después la pelea. y luego ya la peleas. Ok. Sí. Perfecto. Aunque lo de la detención estuvo bien, Ujú. ya dijimos que, pues sí. Nunca, después de eso nunca había un juez. Ujú. Digo, obviamente esto es en el contexto de las leyes mexicanas, ¿verdad? Bueno, e internacional, ahora sí. Pero no ve un juez. Nunca lleva un proceso judicial y lo sentencian a muerte de buenas a primeras. Ujú. De buenas a primeras. Así eran esos tiempos. Sí, en primer lugar, en México no existe la pena de muerte. Digo, Ujú. creo que es de conocimiento general, pero aclaremos. Por ningún delito ya. Por Nunca ningún existió, delito. ¿verdad? Sí existió. Sí existió y de hecho fue prohibida en la Constitución desde 2000, bueno, expresamente desde 2005. Aunque antes, pues en muchos estados ya habían dicho, aquí no existe la pena de muerte y no existe. Pero sí existía. Ok. Sí, cierto. Sí, no solo está prohibido por la Constitución, sino pues también por tratados internacionales. Digo, ya ningún país
moderno vaya. Bueno, no, ¿cómo decirlo? Ya ningún país que quiera seguir los derechos humanos y demás y ser parte de tratados internacionales. ¿En Estados Unidos tampoco ya no existe la pena de muerte? Sí existe, por supuesto, pero ya otros países que intentan como que ser más progresivos en sus leyes, pues claro que no lo permiten. Okay, Ajá. va. Pues claro que la Organización de las Naciones Unidas no está muy de acuerdo con eso y demás. Claro. Pero pues sabemos que Estados Unidos tiene su mundo aparte, ¿verdad? Ok. Segundo, entre los derechos de todas las personas está que cuando son señaladas por un delito, te expliquen qué pasó. Ok. Mira, le tuvieron que haber dicho a Flynn Rider, a ver, tú hiciste esto y esto, y por eso te voy a iniciar un proceso contra ti. Ujú. Pero pues eso tampoco pasó. Además, tienes el derecho de que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ujú. Y que en tus manos tengas la corona y que te hayan visto llevándotela y demás, si bien son indicativos bastante fuertes de que tú eres culpable de esa situación. Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, eso es Ok. un derecho. Claro que debe llevar un proceso porque tú tienes también el derecho de decir, oye, no es cierto. Era alguien que se parecía a mí. Oye, no es cierto, yo tengo esta y esta prueba de que yo no estaba ahí en ese momento. Ujú. O de que esta persona lo hizo. Ok, y ahí en el deber ser, por ejemplo, si se te está culpando o si estás con el membrete o con la etiqueta de momento de sospechoso, pero todavía no culpable, porque sé que eso pasa mucho en nuestro país, hay veces que ya te retienen, ¿cierto? Sí, Pero tú puedes estar libre hasta que... O sea, el ser sospechoso ya permite a las autoridades retenerte. depende del delito. De hecho, no sé si has escuchado hablar de este término que es prisión preventiva, Ujú. oficiosa o justificada. Pero ahí la preventiva es cuando ya se demostró, ¿no? No. Oh. El proceso penal tiene 3 etapas. Está la inicial, que es la de investigación, que es lo que debieron haber hecho aquí, que nunca hicieron, que es donde van a recabar la información necesaria para saber si tú sí cometiste pudiste haber cometido el delito o no. Ujú. Aquí no están diciendo si eres culpable o no, solamente que es muy probable que tú lo hayas hecho. Y el principio, se lleva una audiencia. Bien sencillo, es la audiencia donde te digo que te dicen, tú hiciste esto y esto, entonces te estoy acusando, que no se le dice acusando, se le dice imputando, pero acusando del delito de secuestro, vamos a decir. Y el secuestro es uno de los delitos por los que sí te pueden retener para llevar tu proceso en la cárcel. Ujú. Porque, pues, está el riesgo. Bueno, si tú representas un riesgo para la sociedad, pues te vamos a retener aquí tantito mientras sabemos si sí o no. Ujú. Digo, ese es un debate ético bastante fuerte y, de hecho, iba a ser un debate en la Suprema Corte de Justicia porque justamente está rompiendo con esto de, oye, pero si yo no soy culpable todavía, ¿por qué me tienes aquí? Porque yo soy inocente hasta que me digas que no. Ujú. Entonces, ¿por qué me estás cortando mi libertad si no sabes si sí lo hice Eso o está no lo hice? fuertísimo y es una bronca grandísima Sí. en el país. Horrible. Exactamente. Porque hay mucha gente en prisión sin sentencia, ¿no? Ujú. Sí, también. Que también otros delitos, por ejemplo, el de robo. Aquí yo, como la Ministerio Público de este reino, podría decir, oye, pero es que él hizo todo en su poder para escaparse de la justicia. Para la gente que a lo mejor ha escuchado el término Ministerio Público, ¿qué es el Ministerio Público? Ministerio Público es el representante social. Es la persona que aboga por las víctimas. Digamos que es el abogado que te pone el Estado para que te proteja y proteja los intereses de la sociedad. Ok. Entonces, es como en las películas gringas el famoso DA o el famoso fiscal. Sí. Ese es el Ministerio Público. Pero ¿por qué se tiene...? Entonces, entiendo que el Ministerio Público debe ser un mediador entre ley y sociedad. No, el Ministerio Público es una persona que defiende a las víctimas y que defiende A las también víctimas, a las víctimas ok. y defiende también los intereses de la sociedad. Porque Ok. claro que un interés social es que a Flynn Rider no lo maten. Ujú. Porque en nuestro mundo, pues el derecho a la vida es muy importante. Ujú. Entonces no podemos ser un gobierno o no podemos ser una sociedad que le quite la vida a una persona por robar una corona. Ok, ¿Me explico? muy bien. Entonces, digo, está el MP y está el defensor.
En este caso, el defensor sería el que protege a Flynn Rider. Y él pudo haber dicho, pues sí se escapó, pero aquí está y no quiere hacer nada malo. Digo, es todo un proceso. Ujú. Además de eso, justo hablando del defensor, nunca le asignaron un defensor. Dijeron, te vamos a sentenciar y te vas a morir ahorita ya. Tampoco le dejaron ofrecer pruebas, no hubo ninguna audiencia, obviamente mucho menos un juicio. Ujú. Y todo esto debió ser, y se le llama debido proceso. Es una palabra súper importante. Ujú. Debido proceso son todas las reglas que debe seguir un proceso judicial para que sea hecho de la forma correcta. Ok. Hay una cantidad dentro de este debido proceso que si se cometen, o sea, se pueden cometer ciertas faltas y aún así llevarse avante el proceso, o que digas tú, híjole, se cometieron más de 3 faltas y normalmente cuando se cometen más de 3 faltas se viene abajo ese proceso. Con una. Con una. Con una. Ok. O sea, imagínate llevar un proceso en el que tú nunca tienes a alguien que te defienda. Ujú, Nunca. ujú, Claro que eso está totalmente mal. ujú. Entonces, si desde un inicio tú no tienes a alguien que te proteja, Ya está mal. lo siento mucho, está mal. Obviamente no es así como que, bueno, se cae el asunto. No. Claro que es algo que se debe pelear. Y en este caso, pues estaba súper peleable para Flynn Rider en México. Ujú. Digo, súper fácil que se hubiera caído su caso desde un inicio, porque Ujú. todo estuvo mal. Todo estuvo mal. Ok. Por suerte, los malandros de la taberna fueron a rescatarlo de esta gran injusticia que iba a sufrir, aunque también cometieron el delito de evasión de presos, porque lo ayudaron a salir de la cárcel. Es que te digo que es demasiado. Demasiado. Esta película de verdad tiene demasiados delitos. Está súper interesante. Ok. Y lo ayudaron a escapar de esa terrible sentencia. Por supuesto que estos derechos también los tenía Madre Gothel. Ujú. Que podemos decir, ¿cómo va a tener tantos derechos una persona que se roba una niña, la cría como suya y la encierra en una torre? Ese es un debate que a mí se me ha hecho siempre interesante. Que a fin de cuentas, digo, puede ser muy controversial lo que vaya a decir, pero yo creo que sí se deberían de perder los derechos humanos cuando haces actividades inhumanas. Es que es un Es debate. un debate grandísimo. Es un la debate verdad. grandísimo. Y digo, habrá muchas personas que estén de acuerdo con lo que dices o muchas personas que estén totalmente en contra, pero la cosa aquí es que los derechos no están a debate. Sí, no, claro, eso vence ese argumento, porque Ajá. el que cometas un delito no te quita tu cualidad de ser humano. De hecho, una de las características de los derechos humanos como tal es que son irrenunciables, es decir, tú nunca puedes decir yo renuncio a mi derecho a la libertad. No, son inalienables, lo que quiere decir que nadie te los puede quitar. Son imprescriptibles, lo que quiere decir que por más años que pasen, tú nunca vas a perder tus derechos. Ok. Entonces, sí, es complicado porque luego vemos situaciones, digo, esto es una historia de fantasía, pero vemos situaciones que luego la trasladas a la realidad. Y dices, es que esto está terrible. Como porque vamos a seguir tratando a esta persona de cierta manera como Es una que persona más, pero Cuando él no dio ese trato a su víctima, ¿no? exactamente. Digo, hubo una manipulación, pero fuertísima hacia Rapunzel, porque la trató como si fuera su hija y la hizo quererla como si fuera su madre. Ujú. Pero de todas maneras, ella no pierde sus derechos. Por más horrible que haya sido su delito, justamente el debate se termina, porque un debate nunca acaba, pero con que los derechos siempre van a ser tuyos, siempre los vas a tener y un derecho no es debatible, Ujú. más o menos. Ujú. Pero al final, a Madre Gothel, pues recibe justicia divina. Y con ayuda de un camaleón. Ujú. Digo, si quieren ver esa escena de nuevo, la verdad es que es bastante... Es que es muy intensa esa escena. Ujú. Pero bueno, se cae de la torre y se hace polvo. Lo que es nuestro último Sí, concepto sí, de hoy, ok. que es la causal de sobreseimiento. Causal De sobreseimiento. sobreseguimiento. Sobreseimiento. Ah, seguimiento. Seguimiento. Ok. Ujú. Lo que significa que el caso se va a cerrar. ¿Por qué? Hay varias causas. En este caso, porque ella se murió. Ujú. Y si se murió, pues, ¿qué sentido tiene continuar con el proceso? Pues sí, ya ni modo. Sí, ya no está. Exactamente. Exacto. Entonces,
tenemos a Flynn Rider, que pues escapó de la justicia y al final, yo creo que al final le dieron amnistía. Si quieren saber qué es amnistía, vean el primer episodio. Sí, ya. Pero yo creo que eso pasó al final con Flynn Rider y pues ella, causa el desaparecimiento, se cerró el caso que claramente nunca existió. Pero sí, ese fue el final de Oye, los criminales de esta historia. La verdad es que no pensé que fuéramos a sacar tanto jugo de Muchísimo. una película como Enredados. Por ejemplo, en la de Ariel, que lo platicábamos en el episodio pasado, pues sacamos unos cuantos términos, pero en este sacamos muchísimas definiciones Muchísimo, y pudimos muchísimo. aprender de muchas cosas muy aplicables en el día a día que te pueden pasar, ¿no? Sí, este es un poquito más técnico, pero realmente es demasiado. Digo, es una película que a mí me fascina y la he visto 300 millones de veces y nunca me había puesto a pensar de verdad todos los delitos que se cometen y todas las faltas también que sufrían estos criminales. Pero está súper interesante, Sí. está muy divertido. Y digo, me quedé corta porque te Sí, digo, son muchísimos, No, muchísimos. luego lo vamos a retomar. Oye, yo digo que ya también instauremos que siempre que digas un término legal, le hagas así como hechizo y lo Me vamos gusta. a poner así porque hay algunos términos legales que suenan como hechizo de mago. Sí, sí, hablamos muy raro los abogados, pero justo es la idea de este programa que aunque los términos suenen extraños, los expliquemos de la manera más sencilla posible y ahora que veas la película, puedes ir identificando, hey, aquí estuvo mal esto, o hey, ese es el delito de tal. Entonces, eso también está muy padre. Pues como cierre, Sofi. Pues así concluimos este análisis de Enredados, donde aprendimos que todos, hasta una anciana, manévola, inmortal, rapta niños, tienen derechos que debemos respetar para asegurarnos de que realmente se haga justicia. Además de conocer conceptos legales, de esta historia podemos aprender que aunque a veces parezca que la magia se desvanece, o que las linternas flotantes se ven menos brillantes, la verdadera luz no viene de la magia, sino de esa inquietud de ir todos los días en busca de tu nuevo sueño. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.